El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. Esperamos te encuentres bien en tu casa, que Dios te bendiga. El día de hoy estaremos haciendo un análisis de un proyecto de ley presentado en Puerto Rico que tiene una relación con un caso resuelto del Tribunal Supremo de los Estados del 2021 y cómo algunos medios de prensa han tergiversado su contenido para decir que trata de otra cosa. Hablamos de la adopción de menores. No te vayas, volvemos en breve. Bueno, aquí en Puerto Rico recientemente el representante Jordi Navarro presentó un proyecto en la Cámara, el número 1982, presentado el 11 de enero del 2024. Ni corto ni perezoso, algunos medios de prensa y algunos programas de televisión, comenzando con Noticel, rápido sacaron unos titulares y unas explicaciones que no son de lo que trata el proyecto. Por ejemplo, ataque a la comunidad LGBT, a quitarle derecho a la comunidad LGBT. Cuando leímos el proyecto, que como todo proyecto, probablemente haya que afinarlo un poco, lo cual es normal, me di cuenta de que el proyecto no trataba sobre eso. No es un proyecto de quitarle ningún derecho a la gente por orientaciones sexuales o por pareja del mismo sexo, por casarse personas del mismo sexo. Pero antes de entrar en el proyecto, quiero traerles a ustedes a la atención un caso resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2021. El caso es el caso de Fulton versus City of Philadelphia en Pensilvania. En Filadelfia existe un sistema de adopción, tienen una ley de no discriminación y aceptan los matrimonios de personas del mismo sexo y las parejas del mismo sexo. Y en su ley permite que las parejas del mismo sexo y matrimonios del mismo sexo puedan adoptar. Miren, si en el caso de Obergefell, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió, como parte del derecho de familia, que dos personas del mismo sexo se puedan casar, obviamente el Estado de Derecho es que pueden adoptar. Pero en ese caso y en otros muchos casos, el Tribunal Supremo dijo que los derechos de la libertad religiosa se tenían que respetar. Que ese caso establecía que algunos iban a estar de acuerdo y otros no iban a estar de acuerdo y que eso era normal dentro del proceso democrático. O sea, que cuando resuelve ese caso, el Tribunal Supremo claramente establece que en esa cuestión de matrimonios del mismo sexo va a haber un choque moral, de conciencia y religioso y que eso se tiene que respetar. Por eso es que es tan importante el respeto por el sistema de educación del derecho a los padres de educar a sus hijos en todas esas materias, que va por encima, porque el caso de Obergefell limitó ese derecho grandemente y claramente estableció que por motivos religiosos había que respetar a las personas por su conciencia religiosa. No obstante, lo que hemos estado enfrentando recientemente es que no importa lo que resuelva el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, algunos estados y en Puerto Rico, se trata de aprobar legislación o órdenes administrativas o cartas circulares que no toman en cuenta esos casos. Sin embargo, si el caso favorece al sector LGBT, inmediatamente lo implementan. Por eso nos hemos dado a la lucha de que ustedes se concentren y vayan a las primarias y voten por personas que defiendan estos derechos, que ejerzan su voto con cuidado, que sea un voto que pueda mover la toma de decisiones en la legislatura. Y para eso usted necesita escoger un grupo de legisladores conservadores y un gobierno que defienda nuestros derechos. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso de Filadelfia, la ley lo permitía, la adopción de parejas del mismo sexo, y tenían una ley de no discriminación contra este sector de la sociedad. En ese ambiente jurídico,
que, como les explico, Obergefell claramente había hablado de respeto a la libertad religiosa. Hay otro caso de una funeraria que se resuelve por la Ley de Derechos Civiles, que el Tribunal Supremo dice, el que escribe la opinión, dice, si esto se hubiera traído bajo la Ley de Libertad Religiosa Federal, otro hubiera sido el resultado. Pero los abogados decidieron irse por la Ley de Derechos Civiles. Lo que está diciendo es que este Tribunal Supremo ha protegido con la libertad religiosa como tiene que ser, como fue pensado y como fue planificada, y una de las decisiones más importantes que realmente es la clave en los casos de libertad religiosa es que cuando tú tengas que renunciar a tu identidad religiosa para recibir un beneficio del gobierno, violenta la primera enmienda. Ese es el caso de Trinity Lutheran Church, y en el caso de Creative va por la misma línea. Si para tú poder tener un negocio, para tú poder ejercer negocio, tú tienes que renunciar a tu personalidad religiosa, se violenta la primera enmienda. En Hobby Lobby fue una corporación con fines de lucro que se le trató de imponer en su plan médico que incluyera píldoras abortivas, y el Tribunal Supremo, bajo Religious Freedom Restoration Act, dijo que eso era violentar la libertad religiosa. Yo creo que eso es más que claro para que se entienda lo que es la libertad religiosa bajo la primera enmienda. No obstante, tenemos la tendencia, y la tenemos en Puerto Rico, la vimos recientemente con una carta, una orden del Departamento de Salud imponiendo, violando la libertad religiosa y la libertad de conciencia y de expresión, un lenguaje inclusivo so pena de multa y so pena de perder la licencia. No era solamente el curso de educación continua, era el comportamiento y el diálogo de esos profesionales en su oficina, que si una persona sentía que se le violentaba su dignidad porque no se usaba un lenguaje LGBT, podía ser multado. Eran dos cosas. Y una tercera adicional, pero para mí no era la esencial, era las que mencioné eran las esenciales, que si no cogías los cursos no se te entregaba la licencia. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque en el 2021, en el caso de Fulton versus Sirius Philadelphia, hay una agencia que se dedicaba, católica, que siempre se había dedicado a acomodar niños en hogares de adopción, y lo llevaba haciendo 50 años, ¿ok? 50 años, y así sale de la determinación de hecho. ¿Por qué? Porque era una agencia, porque el sistema de Filadelfia parte del uso de lo que se conoce como unas agencias privadas, las Private Foster Care Agencies, o sea, que son agencias de cuidado para adopción que utilizaban ese sistema. Esas agencias identificaban personas que estaban buscando niños en adopción, y así se acomodaban ese niño, cooperando de esta manera con el Estado en el proceso de adopción. En Puerto Rico hay una estructura similar. Puerto Rico usa una serie de agencias que ayudan al Estado en el proceso de identificar y colocar en adopción a los menores que están dentro del sistema de adopción del Departamento de la Familia. Para eso se firma un contrato. El contrato que se le estaba pidiendo firmar a Servicio Social Católico, que era el nombre en español de la agencia que llevaba 50 años colocando niños, exigía el colocar niños en parejas, personas casadas del mismo sexo y en parejas del mismo sexo. Ellos dijeron que por motivos de su conciencia y de su libertad religiosa, ellos no iban a hacer eso. Y el Estado le niega el contrato. El caso fue al tribunal de instancia y la organización católica perdió. El tribunal fue al tribunal de circuito y perdió. Fueron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por unanimidad, escuchen esto, por unanimidad, resolvió, y no quiero entrar al análisis legal porque es técnico, esto no es un programa de análisis legal completo, sino en términos generales. Por unanimidad, en el 2021, resolvió que es inconstitucional obligar a una agencia de adopción que tiene principios religiosos contra el matrimonio del mismo sexo, pues parejas del mismo sexo,
dar niños en adopción, que es inconstitucional bajo la primera enmienda, no permitirle participar como una agencia en los procesos de adopción. O sea, ¿cuál es el Estado de Derecho? Que cualquier agencia que esté bregando en el proceso de adopción, si por motivo de su conciencia religiosa, o sea, la de la agencia, que es lo mismo de Hobby Lobby, que Hobby Lobby tenía en sus estatutos que por motivos religiosos no iba a hacer unas cosas, no está dispuesta a colocar niños en adopción con parejas del mismo sexo o matrimonios del mismo sexo, es inconstitucional que el Estado se lo exija. Sobre todo, negarle participar en el contrato. Como le decía, ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que si para tú participar en un servicio o en una propuesta de una agencia de gobierno se te requiere renunciar a tus principios religiosos, es inconstitucional. ¿Qué me lleva a pensar eso aquí en Puerto Rico? Que si en Puerto Rico este caso aplica completamente, se tienen agencias de adopción con principios religiosos en el contrato, no puede existir ninguna cláusula, no puede existir por ninguna agencia un requisito de que usted por encima de sus principios religiosos de su negocio o suyos personales, porque usted puede estar haciéndole su carácter personal, no corporativo ni como sociedad, usted coloque niños con parejas del mismo sexo o matrimonios del mismo sexo. Eso es totalmente inconstitucional. Ese es el Estado de Derecho vigente. Comete daños, viola la Constitución, es demandable. Y es demandable y tiene que pagar daños si se prevalecen contra ellos. Si el gobierno o cualquier persona trata de obligar a una agencia de adopción que no cree en ello, colocar niños en hogares de parejas del mismo sexo o matrimonios del mismo sexo. Ese es el Estado de Derecho desde junio 17 de 2021. Y quiero que esté claro y lo repito, desde el 2021, ese es el Estado de Derecho. En esa línea, no te vayas, en la próxima sección discutiremos el proyecto de ley de Georgie Navarro. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenidos a esta segunda parte de tu programa Derecho y Palabra. Como te estaba diciendo al principio del programa, el representante Georgie Navarro presenta el proyecto de la Cámara 1982, que es un proyecto para proteger las agencias de adopción privadas y el gobierno también. Si el gobierno por principios religiosos determina unas cosas, el pleito es otro. El pleito es otro porque el gobierno no puede proteger ninguna religión por encima de otra. Pero en este caso, si la agencia no está dispuesta por principios religiosos a colocar niños en adopción con parejas del mismo sexo o matrimonios del mismo sexo, el Estado de Derecho vigente es que están protegidos por la primera enmienda de la Constitución. Por eso, no puede existir una cláusula en las agencias relacionadas, las agencias de gobierno relacionadas a la adopción, que le imponga o le exija a una agencia de adopción que participe en ese proceso violar su libertad religiosa. Miren, que puede ser en otra área. Puede ser en otra área. Pero ¿qué pasó? Que salió Noticel, salió la licenciada Zoela Boy a tergiversar y a hablar lo que no era en los medios, alegando que le estaban quitando derecho a la LGBT. Mire, eso es falta de integridad intelectual. Eso es falta intelectual periodística y eso es una falta de integridad intelectual
legal por parte de la licenciada Zoela Boy, por parte del medio de prensa, porque el Estado de Derecho sostiene parte de lo que este proyecto quiere adelantar. Y quiero establecer una pauta que no le va a dar mucho detalle. Entiendo que el proyecto necesita algunas enmiendas en algunas palabras para afinarlo. Nada más, porque el 90%, luego de afinado esas palabras, que no le quitan el espíritu de la ley, sino que son las palabras que se usan en Fulton y en otros casos de libertad religiosa de primera enmienda, lo haría poderoso. Ahora bien, ¿qué sucede? El proyecto lo que enmienda es el artículo 20 de la ley de adopción para crear una protección a las agencias en adopción de base de fe. ¿Qué es lo que está haciendo? Le crea un tipo de inmunidad. Y yo me pregunto, ¿por qué le crea un tipo de inmunidad? Porque está diciendo que los releva de responsabilidad de daño causados a una persona o pareja, o sea, ante tercero, no ante el Estado. O sea, ¿qué puede decir el Estado? Eso es ellos allá. Si ellos no te dan el nene, pues ellos están violándote tus derechos. No. Fulton aplica tanto a la agencia como a la pareja homosexual o al matrimonio homosexual. Y el proyecto lo que está diciendo, yo estoy protegiendo de una demanda en daños a estas agencias que por principios religiosos no van a colocar niños para adopción en este tipo de pareja, este tipo de relación sexual. ¿Qué dice el proyecto? Nosotros les vamos a dar una protección donde no se les puede reclamar daño. ¿Quién no le puede reclamar daño? El tercero. No es el Estado. O sea, ya sabemos, el Estado no puede prohibirlo. No lo puede hacer parte del contrato. Si lo hace es inconstitucional y el funcionario que lo hizo responde en daño y responde en su carácter personal. Ese es el Estado de Derecho fijado por el Supremo de Estados Unidos, aunque algunos jueces aquí no quieren aceptarlo, no quieren aplicarlo. Ok. La forma en que se expresa, y en esto estoy totalmente de acuerdo, este proyecto no altera el hecho de que no afecta el ofrecer los servicios de adopción. O sea, si aquí hay otras agencias de adopción, hay otros grupos de adopción, ¿por qué nos estamos fijando en demandar a aquella que yo sé que por su libertad religiosa, por la protección de la primera enmienda, no está de acuerdo con esa conducta y no coloca niños allí? Tiene otros que le provean el servicio. Y ahí tú tienes otro elemento que sería muy difícil probar que la Constitución los protege a ellos. Estamos nuevamente ante el tratar de darle unos derechos a una comunidad frente a los derechos que la Constitución le garantiza a la libertad religiosa. Nuevamente, por conductas sexuales, quiere dejarse sin efecto la protección constitucional que se le está ofreciendo desde el 2021 en el caso de Fulton a este tipo de agencias. Y lo he dicho, casos que dicen, si tú para poder participar de un servicio del gobierno tienes que negar a tus principios religiosos, violenta la primera enmienda. Este proyecto de ley lo que está diciendo es, le estamos ofreciendo protección a estas agencias contra esa persona que quiere ir a adoptar, sabiendo que eso no está en sus principios religiosos, no le puede reclamar daño. No lo puede hacer porque no es consistente con los principios religiosos de la agencia. Y miren, hay ateos, que es una religión para mí, que no están de acuerdo con esto. Esto no es solamente cristianismo. Usted puede ser musulmán, usted puede ser hindú, usted por motivos de conciencia, usted dice, mire, no, usted está protegido, no puede ser demandado. Por ende, aquí se trata de crear un nicho diciendo, nuevamente quieren dejar sin derecho a la comunidad homosexual. Yo diría, nuevamente le estamos mintiendo a la gente hablando de un Estado de Derecho que ya no existe, porque yo no puedo creer que no sepan que existe, porque esto se discutió muchísimo. Esto se discute tanto en las academias jurídicas como tanto entre los abogados del sector religioso como los abogados del sector LGBT, y se escriben artículos, y este caso fue sumamente criticado por los juristas y los abogados que están de acuerdo en quitar derechos de la Constitución por cuestiones sexuales. O sea, este caso ha sido discutido ampliamente. Por ende, decir que este proyecto de Georgie Navarro es para quitarle derechos a los LGBT es mentira, es falso. El proyecto claramente no busca eso. O sea, ¿qué podemos entonces hablar? Que aquí alguien tiene mala fe,
Fíjense que no hizo nada más que radicar el proyecto y salen los medios. O sea, ¿qué tenemos que tener? Que hay alguien allí, en la Secretaría de la Cámara de Representantes, que lo que hace rápido le manda información a estas personas para que lo hagan. Ahora bien, como dije, en términos de estilo, yo le haría unas enmiendas que afinarían el proyecto para que sea más cónsono al lenguaje constitucional. Pero incluso dejándolo como está, cumple y está bajo la cobertura de Fulton versus City of Philadelphia. Porque se violentan los derechos de primera enmienda. Por ende, lo que el proyecto está haciendo no es otra cosa que bajo la cobertura del caso que hemos estado discutiendo, decir lo siguiente. Usted, tercera persona, pareja del mismo sexo, matrimonio del mismo sexo o un pariente, usted no puede demandar en daños. Usted no puede reclamar daños a las agencias que tienen a las agencias de adopción que tienen esos principios religiosos. No proceden derechos. Si la legislatura de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, cuelga este proyecto, vuelvan nuevamente a hacer el listado. Porque yo estoy viendo candidatos que colgaron proyectos relacionados con el aborto y proyectos de libertad religiosa que ahora defienden la libertad religiosa. Muy bien, me encanta. Pero ellos están activos en la Cámara de Representantes y están activos en el Senado de Puerto Rico y tienen el poder político de llegar a un consenso para que este proyecto se apruebe. Y la gente que por motivo de libertad religiosa está en contra de estos matrimonios, que están protegidos claramente desde el caso de Obergefell, que fue el caso del matrimonio homosexual. Estas personas están protegidas por la Constitución. A mí lo que me llama la atención es que cuando un legislador somete un proyecto es porque ha identificado alguna práctica. Y si hay alguna práctica en Puerto Rico de pretender de que se demanden a agencias de adopción que por sus principios religiosos no lo hacen, el Estado tiene que intervenir a defender esa agencia de adopción porque es un brazo del Estado que mediante contrato lo ayuda a los procesos de adopción y están cubiertos todos por la primera enmienda por donde quiera que usted lo vea, como una acción del Estado si prosperara en su día, como una corporación con fines de lucro, bajo el Religious Freedom Restoration Act, o bajo el caso de Trinity, o bajo el caso de Fulton. O sea, tienes 3 casos para protegerlo. Es primera enmienda por donde quiera que usted lo busque. Y desde un principio se dijo que la libertad religiosa se iba a defender frente al matrimonio del mismo sexo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en Puerto Rico? Lo dije al principio del programa y lo quiero volver a traer en la última sección de este programa, que claramente el Supremo de los Estados Unidos está resolviendo unos casos que en Puerto Rico no se han estado implementando. No te vayas, venimos con esa información en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenidos a este último minuto de nuestro programa. Y quiero cerrar con lo que estaba diciendo al final de la sección pasada. Pero antes que nada, a la fecha de este programa todavía no había llegado el 10 de febrero y este sábado 10 de febrero va a estar este servidor con otros compañeros abogados llevando una conferencia sobre la ley de las personalidades jurídicas de las iglesias en la Iglesia Pentecostal MI en Santurce, Avenida Ponce León, parada 24 y medio. Sábado 10 de febrero,
de acuerdo a la promoción que yo tengo conmigo, es la parada 24 y media. Me gustaría que ustedes fueran allí, porque hoy es uno de los términos que yo he utilizado aquí hoy, aplican a las iglesias, y he visto ya algunos pastores que se están preocupando por poner en orden sus papeles legales, lo cual es bueno. Bien, miren, uno de los problemas que está enfrentando el pueblo de Puerto Rico en el Ejecutivo en los últimos años, por eso usted ve que el PNP tiene una primaria, porque hay un malestar del sector conservador, entre muchas razones, entre otras razones. Hay una gran primaria en Puerto Rico. Incluso sale un partido que yo indico que es religioso, ellos dicen que no, yo sigo diciendo que es religioso, que es Proyecto Dignidad, pero que en esencia hay un malestar con la imposición de una agenda LGBT por un sector del PNP. Y hay un sector del PNP que se está resistiendo a eso. Y ha provocado una primaria donde el voto religioso se convierte en importante. No obstante, la tendencia ha sido que no se deja sin efecto cartas circulares, orden administrativa que favorezcan a la agenda LGBT, quitándole derechos a la libertad religiosa. No lo dejan sin efecto a menos que haya una demanda, a menos que haya un proceso jurídico. Y no solo que yo haya, sino que estén a punto de perderlo. Ha sido el patrón, ese fue el patrón con la vacunación, ese fue el patrón con la libertad religiosa durante el COVID, y ese ha sido el patrón con la orden administrativa del Departamento de Salud imponiendo lenguaje. Hubo un compromiso de que los casos constitucionales resueltos, y eso está en la plataforma del PNP, se iban a implementar. Es decir, que cuando se llegaron unos acuerdos, el Ejecutivo de turno dijo, lo que se resuelve en el Tribunal Supremo, nosotros lo vamos a implementar en Puerto Rico. Pero que se implemente con la misma velocidad que se implementan cuando es un caso de agenda sexual. Eso no está pasando. Eso no está sucediendo. Se han tenido grandes éxitos. Pero no es hasta este mes que el Departamento de Justicia, a quien públicamente yo he pedido la renuncia de su secretario donde quiera que he ido, acepta la existencia de la carta circular sobre la protección de la libertad religiosa que también le aplica. Si realmente queremos proteger la libertad religiosa en Puerto Rico, vamos a coger esa carta circular y vamos a convertirla en ley, porque esa carta circular recoge todos estos principios que hemos estado discutiendo. Pero qué triste que para que agencias de gobierno, para que abogados no puedan seguir tergiversando ni la prensa, haya que hacer leyes que lo que hacen es explicar lo que resolvió el Tribunal Supremo. Que lo que estamos viendo es si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago. Por ende nos estamos enfrentando a un problema social profundo y de grandes proporciones. Este servidor respalda el proyecto de la Cámara 1982 por ser cónsono con el caso de Fulton y la libertad religiosa de las agencias de adopción o cualquier compañía cristiana que tenga principios religiosos, se le tiene que respetar. Y como siempre he dicho, mi meta, mi misión es proteger la libertad religiosa y que los cristianos podamos libremente vivir y predicar el evangelio que creemos. Gracias por escucharme, que Dios te bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.